Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a seguir diciendo, el primer beneficiado para en este ejercicio, en esta actividad de la predicación, soy yo. La palabra de Dios ha sido para mí una aliciente, un martillo que ha quebrantado mi duro corazón, una enseñanza que ha sido grabada y tatuada en mi alma. Y le doy muchas gracias a Dios por permitirme estar delante de ustedes, pero primeramente delante de Dios. Es una bendición poder meditar en la palabra de Dios, poder llevar de manera sistemática, progresiva, ordenada, eh, el estudio, la predicación, porque eso nos permite también tener un orden, un esquema, una idea y seguir este hilo, esta línea que el Señor ha destinado en su palabra. Es una bendición, hermanos, que estemos expuestos a la palabra de Dios. Ruego al Señor que ponga en ti un fastidio y un hartazgo de escuchar tu propia voz. Para que en esa hartazgo y ese fastidio de escuchar tu propia voz puedas escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Es un gozo, es una alegría poder ver que de manera progresiva ya terminamos Primera Tesalonicenses, la primera carta. Trataré de extenderme a la segunda carta. Esta sección va a ser más corta para que tenga un cierto sentido y orden. Estamos terminando el capítulo 5. Va a ser un poco más corta el tiempo de exposición, así que también tengan paciencia. Y estén orando para que el Señor hable a sus corazones, que sea la palabra de Dios la que penetre en sus corazones. No se fijen tanto en el mensajero, sino en el mensaje. Sean sensibles a la palabra de Dios, sean obedientes a la palabra de Dios, sométanse a la palabra de Dios de manera voluntaria. Ese es el carácter cristiano. Cuando el hombre y la mujer se someten de manera voluntaria, están expresando en toda su amplitud, en toda su majestad, el carácter cristiano, la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando llegamos a la conclusión de las cartas de Pablo, a veces encontramos una lista de instrucciones que son prácticas y a veces es difícil poner categorías en esas instrucciones y a veces también es difícil ver las conexiones que hay entre estas categorías o instrucciones, porque es una lista rápida sobre la vida cristiana y las actividades de la vida cristiana, en una forma de ver los últimos versículos de Primera de Tesalonicenses es dividirla en tres grandes categorías. La primera es actividades que tienen que ver con el hablar, en los versículos del 16 al 18. Actividades que tienen que ver con el hablar. La segunda división tiene que ver con el escuchar, versículos del 9 del 19 al 22, perdón, del 19 al 22. Actividades que tienen que ver con el escuchar. Y luego del versículo 23 al 28, que es el último versículo del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, actividades que contribuyen a nuestro crecimiento. Entonces traten de tener en mente estas tres divisiones. No son divisiones exhaustivas, es un ejercicio nada más para poder distinguir un poco más claro este tipo de cierre de Primera de Tesalonicenses. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en este momento. Padre Santo, te bendecimos en esta hora. Así como decía el canto, muéstranos tu gloria, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Que podamos de manera voluntaria, con gozo, con alegría, con ánimo, con expectativa, Señor, someternos a tu palabra, doblar nuestro cuello espiritual, inclinar nuestras cabezas físicas y espirituales, para que sea tu palabra la que nos sojuzgue, nos anime, nos exhorte, nos corrija, nos afirme en la fe de tu Hijo Jesucristo.
Permítenos, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, para que este duro suelo sea preparado para que tu palabra dé fruto. Glorifícate, Señor, en este momento. Envía tu palabra al corazón desanimado y anímalo, Señor. Envía tu palabra al corazón duro y quebrántalo y humíllalo. Envía tu palabra al corazón dudoso y confirma tu palabra en cada corazón. Te suplico, Señor, que en medio de todos estos corazones tú reines, tú gobiernes, tú sojuzgues, tú venzas, tú rindas cada corazón a tus pies. Sea tu nombre glorificado, sea tu persona, seas tú glorificado siempre y para siempre en este momento y para siempre, Señor. Venimos ante ti rindiéndonos y suplicando y rogando de ti que nos guíes a toda verdad, porque tu palabra es verdad. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Como ustedes saben, hago el ejercicio de leer siempre en Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden seguir en Reina Valera o si están en pantalla lo pueden seguir en pantalla. Siempre, hermanos, contrasten lo que están leyendo, contrasten lo que estoy diciendo. En la semana estuve escuchando a un hermano, Carlos Cruz Moya, y estaba en un ejercicio de un estudio bíblico y les preguntaba acerca del pasaje que estaba leyendo y todos callados. Y él dice, voy a decir una herejía, a ver si alguien pone atención a lo que estoy diciendo, ¿no? A veces damos por sentado, ¿no?, lo que estamos escuchando, pero es un buen ejercicio siempre, y aunque ya lo sepamos, estar siempre corroborando con lo que se está diciendo, con lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18, en Nueva Traducción Viviente: estén siempre alegres. Esta no es una opción, es un mandato. Estén siempre alegres. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Segunda instrucción. Versículo 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Vean las características que tú como cristiano, yo como cristiano, debemos no solo tener, sino ejercitar. Siempre alegres. No es fácil, pero en Cristo es posible. No dejen de orar, no es sencillo, pero en Cristo se puede ejecutar este hábito. Sean agradecidos en toda circunstancia. Podemos tomar esas instrucciones como individuales, cosas que yo debo hacer, cosas que ustedes deben de hacer en lo individual. Yo debo ser y estar gozoso. Yo debo orar sin cesar, constantemente. Yo debo dar gracias a Dios en todo. Y es cierto, pero el contexto de 1 Tesalonicenses aquí es en la asamblea, en la asamblea pública. Es decir, debemos regocijarnos juntos siempre. Debemos orar juntos constantemente y debemos dar gracias a Dios en todas las circunstancias, en todo tiempo. Hermanos, en Cristo Dios lo ha dispuesto, pero no es algo que se da automáticamente. Tienes que insistir, tienes que practicarlo. Es el gimnasio espiritual que tienes que estar haciendo. Y es una regla, hermanos. Si tú oras en lo individual, el domingo es algo automático. Si tú oras el domingo, entre semana es automático. Si tú siempre estás alegre en tu casa, entre semana, aquí, ¿cómo vienes? Alegre, contento, lleno de gozo. Si tú das gracias a Dios en todo, a lo largo de la semana, ¿cómo vienes el domingo? Rebosante de alegría, independientemente de cuál sea tu circunstancia. No puedo estar gozoso afuera
y aquí con cara de bulldog. O al revés, aquí muy sonriente y allá afuera, no, pues no sabía que eras cristiano, ¿a poco? ¿A poco eras cristiano? Hay dos posibles traducciones ahí, pero llegan al mismo punto. Si damos gracias a Dios en todas las circunstancias, estamos dando gracias a Dios en todos los tiempos. Y si damos gracias a Dios en todos los tiempos, estamos dando gracias a Dios en todas las circunstancias. ¿Qué te evoca, hermano o hermana? Cuando vas manejando y te chocan, ¿das gracias a Dios? Es un buen ejercicio, porque el Señor no está dormido. ¿Qué surge en ti cuando esperabas tener o recibir algo por lo cual trabajaste y no lo recibes o recibes menos? ¿Das gracias a Dios por eso? Y no es algo que estoy inventando, aquí está diciendo Pablo, ¿das gracias a Dios en qué? En todo. Ese es el ejercicio del cristiano, ese es el despliegue del carácter cristiano. Quizás estas tres instrucciones, la más sorprendente es el mandato de regocijarnos, de tener gozo. Pero encontramos esta instrucción a través de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y posiblemente pensamos que el gozo, como simple consecuencia, es una consecuencia de circunstancias favorables. ¿Y si somos así? ¿Quién de ustedes se enojó por recibir su aguinaldo o su fondo de ahorro o su inversión? ¿Quién se enojó? Levante la mano. Ay, cómo me enoja recibir el dividendo de mi inversión. ¿Quién se enoja por, ay, me regalaron algo ahora en Navidad, Año Nuevo? Ay, ¿quién se enoja por eso? Pero fíjense qué interesante aquí. Pensamos que el gozo simplemente es una consecuencia de circunstancias favorables. Y sí, se vale estar gozoso y alegre por cosas que recibimos o tenemos. Gracias a Dios por eso. Si me va bien, tengo gozo. Si no me va bien, no tengo gozo. Qué pequeño, qué reducción a lo absurdo es tener esas actitudes como cristianos. Qué negación de la fe. Qué vista tan corta. Si me va mal, no tengo por qué estar gozoso. Y aunque las circunstancias favorables, por supuesto, nos alegran y contribuyen al gozo, al mismo tiempo tenemos que practicar el gozo en circunstancias adversas. Es algo que tenemos que desarrollar, algo que tenemos que insistir. ¿Y cómo practicamos el gozo? Pues las otras dos instrucciones nos ayudan a saber cómo practicar el gozo. Porque las otras dos instrucciones apoyan, avivan, fortalecen el gozo. Y son también expresiones del gozo. Tenemos aquí el regocijarnos. Y dice orar y dar gracias a Dios. Y el gozo se conduce hacia la oración y hacia el dar gracias. Y al mismo tiempo el orar y el dar gracias aumentan nuestra experiencia del gozo. Qué privilegio, qué gozo, no solo orar de manera individual, sino de manera corporativa. Yo no sé ustedes, pero cuando ustedes terminan de orar, quizás las circunstancias no se corrigen, quizás empeoren. Ya oraste por alguien que está enfermo, ya oraste por ti mismo o ti misma que estás enferma y quizás sigas enfermo, pero hay gozo. Es un ejercicio, hermanos. De ahí la importancia de no hacerla al llanero solitario. Yo me reúno en mi casa, yo estudio la Biblia solo en mi casa y está bien, hazlo. Pero si lo haces en tu casa, automáticamente no vas a tener ningún problema de hacerlo de manera corporativa o grupal. Si tú estudias la Biblia en tu casa y tienes un estudio bíblico en tu casa, no vas a tener ningún problema por hacerlo de manera grupal. Es decir, que esas actividades se apoyan entre sí. Otra manera de decirlo es que la oración y el dar gracias tanto expresan
como aumenta nuestro gozo. Y encontramos aquí, hermanos, que regocijarnos, orar y dar gracias son la voluntad de Dios para nosotros. Lo dice su palabra. Esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ya hemos leído de la voluntad de Dios en el capítulo 4, versículo 3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y en honor. Y entonces no tenemos que estar en duda sobre qué es la voluntad de Dios para con nosotros. Nuestra santificación, el evitar la inmoralidad sexual y el regocijarnos, orar y dar gracias. Y todas las iglesias tenemos que hacer un lugar para animar y sostener la oración. Hermanos, tenemos como primera actividad los domingos el círculo de oración. Es un privilegio, es un honor, es una bendición. Desechamos la idea de que cuando oramos todos juntos, porque somos muchos, Dios va a hacer caso a nuestra oración. No es así. La oración no es para cambiar los decretos de Dios. La oración no es para cambiar las determinaciones que Dios ya estableció desde dentro de la fundación del mundo. La oración es para cambiarte a ti y a mí y decir, hágase tu voluntad. Y yo me gozo en eso. La experiencia en la iglesia es difícil sostener una reunión de oración. Se anuncia a principio de año, vamos a tener círculos de oración o la oración los domingos. Y todos nos apuntamos, ¿verdad? Pero conforme va pasando los meses, la asistencia decae o fluctúa. Es un asunto de las iglesias, ver cómo animar en la oración, en la congregación. Es la primera sección sobre la actividad que tenemos que hacer. Actividades al hablar, al cómo nos comunicamos. Hermanos, es una bendición poder ver a alguien que ora, aunque todo esté en contra. Es una bendición ver a alguien que ora, aunque esté enfermo o enferma. Es un testimonio muy fuerte orar, aunque estés a punto de morir. Es fortalecedor, es motivante ver que tus oraciones no son oraciones que piden, dame y bendíceme, sino hágase tu voluntad. Es un gozo, es una alegría poder expresar a través de la oración, Señor, tú eres soberano, eres mi Rey y mi Señor. Es un asunto que las iglesias tienen que insistir, animar en la oración individual, pero también en la oración en la congregación, en la oración corporativa. Y luego la segunda sección tiene que ver con cómo escuchar, versículos del 19 al 22. Dice, versículo 19 al 22, la traducción viviente, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, versículo 21, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. El Espíritu Santo se asocia con el fuego a lo largo de la palabra de Dios. Puede recordar la profecía de Juan el Bautista, por ejemplo, en Mateo 3:11, que dice, yo los bautizo con agua. Vino uno después que los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Y luego en Hechos 2, donde leemos que la venida del Espíritu Santo, y ahí aparece bautizándolos siendo derramados sobre los creyentes con llamas de fuego. Por lo tanto, el verbo apagar es muy apropiado porque tiene referencia con el fuego. No apagues el fuego, no apaguen el Espíritu o el fuego del Espíritu Santo. Es un verbo que se aplica al Espíritu Santo, no apagar al Espíritu. Pero también es una persona, porque el Espíritu Santo es una persona y es posible entristecerlo. Es posible entristecerlo. Efesios 4:30 dice resistirlo. Hechos 7:51, mentirle. Hechos 5:3. Y obviamente estas son actividades
que debemos evitar. No queremos apagar, no queremos entristecer, no queremos resistir o mentir al Espíritu Santo. Y luego los autores dieron instrucciones en cuanto a cómo escuchar una manifestación del Espíritu, que es la profecía. Inmediatamente encontramos la dificultad de definir la profecía en el Nuevo Testamento y de entender lo que significará para nosotros. Y hoy en día encontramos en la carta de Pablo a los Efesios 2:19, capítulo 2, 19 al 20, que los profetas formaron parte de la cimentación de la fundación de la iglesia. Y dice así: pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Un fundamento de un edificio no tiene que ponerse más de una vez. Una vez se pone el fundamento y es suficiente para construir el edificio. Además, en el 3:5 de la misma carta a los Efesios dice: en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, hermanos, encontramos que los apóstoles y los profetas fueron instrumentos únicos de la revelación especial de Dios, revelando a Cristo, apuntando a Cristo. Entonces, ¿cuántas veces tiene que ser revelado este misterio al mundo? Una sola vez. Y ya revelado, ya no es misterio, ya debe ser proclamado abiertamente, ya que está revelado, manifestado. Y gracias a los apóstoles y los profetas, ahora tenemos la última y la mayor obra profética. ¿Saben cuál es? El Nuevo Testamento. Por lo tanto, una aplicación de esta instrucción que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses, de no despreciar las profecías, es no despreciar el Nuevo Testamento. Obviamente eso incluye el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios, sino honrarlo y prestar atención a su enseñanza. Hermanos, hermanas, una forma de valorar la palabra de Dios es no solo poner atención, sino empujar tu mente, tus emociones y tu voluntad a someterse a la palabra de Dios. Una forma de valorar y aquilatar la palabra de Dios es tener tu reunión en la escuela de formación cristiana y someterme a la palabra de Dios. Dame entendimiento, Señor. Encamina mi corazón en tus caminos. Una forma de valorar la profecía es: Señor, dame amor este 2026 por tu palabra. Permite que mi corazón se someta a ti honestamente, profundamente, definitivamente. Señor, permíteme estar todos los domingos en tu casa, independientemente de cuáles sean las circunstancias, porque aquí dice: da gracias a Dios en todo. Si ven el equilibrio y el balance que el cristiano está llamado a tener, si ven cómo el Señor nos llama constantemente a no estar ociosos y a practicar la santidad y a practicar el carácter cristiano. La siguiente sección, que es escuchar y crecer, versículos 20 al 28 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y en la sección anterior vimos y comentamos que el versículo 19 al 20 dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, absténganse de toda forma de mal. Y comenté que es una aplicación de esta prohibición de despreciar las profecías, es honrar el Nuevo Testamento, sometiéndome, obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Y al no apreciarlo constantemente, lo estarás despreciando constantemente. Al no escucharlo y obedecerlo, estarás desobedeciéndolo constantemente. Aquí no hay espacio de neutralidad. O obedeces o desobedeces. O honras o deshonras.
Aquí no hay es que déjame ver, voy a ver. No, o es sí o es no. Porque es la mayor profecía que tenemos, el Nuevo Testamento. Y al mismo tiempo, más generalmente podemos tomar esta instrucción para evaluar bien lo que se presente hoy en día como una palabra de Dios. Porque hay muchos mensajes que se presentan como la palabra de Dios. Cada sermón que predicamos, cada sermón que escuchamos aquí y fuera de aquí, cada instrucción bíblica o que se dice bíblica, ¿cómo debemos tratar con lo que recibimos en nuestras iglesias y fuera de la iglesia? En los diversos medios de comunicación. Y aquí tenemos la instrucción muy práctica y muy actual en el versículo 21. Dice el 20, no se burlan de las profecías, versículo 21, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. ¿Cómo vas a poner a prueba lo que se está predicando? Pues con lo que estás leyendo entre semana y el domingo. ¿Por qué no ponemos a prueba lo que se está hablando? Porque no leemos, porque no conocemos. Entonces, cuando se levanta alguien que podría ser menos ignorante que tú, te da la vuelta y te engaña. Pero cuando se levanta alguien que no traza bien la palabra de verdad, tú lo identificas de manera clara y rápida. Hermanos, hermanas, no den por sentado que el que está aquí está hablando la verdad. Dice el versículo 21, pongan a prueba todo lo que se dice. Es decir, que debemos ser escuchadores atentos, no dormidos. Sí, sí, amén. No, hermanos, estamos llamados ¿a qué? A que tu mente, tu emoción, tu voluntad esté ¿qué? Ay, Señor, unas cachetadas espirituales para que no me duerma. Debemos ser escuchadores atentos y tener el criterio para juzgar lo que estamos escuchando, para retener lo que es bueno y para rechazar cualquier cosa que no sea correcta. Y no lo que tú crees que es correcto o yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo que yo tengo por correcto no siempre es lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra regla de fe y conducta. No mis emociones, no el cómo me siento, no mi experiencia, no mi educación, no mi posgrado, mi maestría. Es la palabra de Dios la que establece el criterio. Lo difícil aquí es que Pablo y sus compañeros no proveyeron una lista de criterios para aplicar a la enseñanza que escuchamos. Pero en otras partes de la Biblia tenemos instrucciones sobre cómo evaluar los mensajes que se dicen de Dios, acerca de Dios. Aquí vamos a mencionar una lista, no es exhaustiva, pero es una lista de 7 pruebas que podemos aplicar en la enseñanza que escuchamos. En primer lugar, cada vez que tú escuches, puedes aplicar este filtro, esta regla, esta norma. En primer lugar, Deuteronomio 18:22. Habla de los predicadores del futuro. Y dice allí, si un profeta predice el futuro y no sucede, pueden ver que es un falso profeta, que no tiene que prestarle atención. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 18:22, apúntenlos. Si alguien te habla del futuro y ese futuro no se cumple, desecha a ese profeta, es un mentiroso. Segundo lugar, Hechos 17:11, apúntenlo. Tenemos el elogio de los escuchadores en Berea, ¿recuerdan? Que examinaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era cierto. Es decir, que la enseñanza tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Si esto no es así, tiene que ser desechada esa persona que está hablando de la Biblia. Aunque se diga cristiano, aunque se diga pastor, aunque se diga evangelista. Tercer lugar, la enseñanza tiene que afirmar el señorío de Cristo.
es decir, la divinidad de Cristo. En 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede decir que Jesús es Señor salvo por el Espíritu Santo. Es una prueba también. En 1 Juan 4 tenemos una prueba similar. La enseñanza tiene que afirmar la naturaleza divina y la plena humanidad de Cristo. El mensaje que se predica aquí tiene que exaltar a Cristo, honrar a Cristo, reconocer a Cristo, no a la persona, no al personaje, es a Cristo. Es mi intención, hermanos, mostrarles a Cristo y yo hacerme a un lado, porque Cristo es hermoso, es precioso y yo soy vil y miserable. Es tu labor en tu casa, en tu trabajo, mostrar a Cristo y hacerte a un lado, porque tú eres despreciable y miserable. Otra prueba es la que enseña que se dice de Dios. Debe instruir y animar. En Hechos 15:32 leemos: siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. 1 Corintios 14:31 también leemos: porque todos pueden profetizar, unos para que todos aprendan y todos sean exhortados y animados. Y en los versículos que siguen, Pablo enfatiza que la profecía, a lo que se dice la palabra de Dios, debe ser pacífica y bajo control. Debe ser clara, debe ser expuesta de manera clara y entendible. Y la última prueba es la que enseña que se dice de Dios debe ser respaldada por una vida cristiana fiel y fructífera. Jesús en Mateo 7:15-20 dijo: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos lo conocerán. Así que tenemos instrucciones sobre cómo hablar y cómo escuchar. Hermanos, es cuestión nada más de que ustedes decidan acercarse a mí y preguntarme y conocerme. Soy un libro abierto y estoy sujeto a su escudriño y a sus oraciones para que Dios me guarde en santidad, para que Dios me preserve. Porque soy un hombre como ustedes, sujeto a pasiones, sujeto a debilidad. Y el llamado es ¿a qué? A ser congruente, a buscar la santidad, a buscar esa honestidad. No perfecto, porque mientras esté en este cuerpo no seré perfecto, pero estoy llamado a ser honesto, a ser congruente, que mi sí sea sí y mi no sea no. Esta es la evidencia, hermanos, de tu cristianismo también. Que tu vida sea congruente con lo que crees. Que tus emociones sean congruentes con lo que sabes que debes de sentir. Que tu razonamiento sea congruente con lo que la palabra de Dios dice que debes de pensar. Que tus acciones sean congruentes con lo que dices que eres. Que no quede excusa de aquellos que te conocen, que no son cristianos, que tú eres un falso cristiano o una falsa cristiana. Y luego la última sección, hermanos, 23-28, dice, versículo 23, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Versículo 24. Dios hará que esto suceda porque aquel que os llama es fiel. Versículo 25. Amados hermanos, oren por nosotros. Versículo 26. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Versículo 27. Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Versículo 28, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y decimos todos amén. Esta conclusión es una bendición.
Es una oración que cubre dos de las preocupaciones más fuertes de la carta: la santidad y el consuelo acerca de la venida del Señor. Y aquí esos dos temas dice que el mismo Dios de la paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, santificados ahora en preparación para ese día. Hermanos, el Señor Jesucristo no solamente salvó tu alma, también tu cuerpo. No solamente salvó tu cuerpo y tu alma, también tus emociones, también tus sentimientos y también tu voluntad. Y es el Evangelio que tiene que conquistar todas esas áreas de tu vida. No existe un cristiano carnal. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura en todos los aspectos de su vida, pero hay que desarrollarlos, hay que practicar, hay que ejercer esa nueva naturaleza. ¿Y dónde empieza? Renueva tu mente, Romanos 12, 1 y 2. Renueva tu mente, tu entendimiento con la palabra de Dios. Y al renovar tu mente, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad también deben ser afectadas. La primera parte de esta oración es que Dios, el Dios de paz, complete en nosotros su santidad. La segunda parte es que toda parte de nosotros sea irreprensible en la venida de Cristo. Y después de esta bendición, oración, hay una declaración fuerte y confortable que Dios es fiel y Él lo hará. En el versículo 24, fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Y las últimas tres instrucciones también son una lista de los medios básicos por los cuales los cristianos y la iglesia crecen. Oramos especialmente por los misioneros, versículo 25, así dice: hermanos, oren por nosotros. Hermanos, oren por las actividades de evangelismo, aunque no vayas, aunque no asistas, mantente orando. Aquellos que vamos, aunque esté alguien predicando, estemos orando para que el Señor envíe su palabra y toque corazones. Es una bendición poder estar en el momento indicado, porque así lo prevé Dios. Se acercó una hermana, una creyente de una iglesia apostólica, se llama Juana, están orando por ella. Estaba muy triste porque acababa de morir su mamá y estaba inconsolable siendo cristiana. Y en ese momento el Señor pone los medios para que estemos orando por ella. Tristeza, pero esperanza. Dolor, pero esperanza. Es una mezcla hermosa de lo que Cristo hace en nosotros. Y hay tanta necesidad que cuando vas a eso te ocupas un tiempo para ver cuánta necesidad hay, el Señor también mueve tu corazón. Si no lo ves, ni te inmutas. Todo está bien. Es bueno que de vez en cuando nos demos, dicen por ahí, baños de pueblo, ¿verdad? Es bueno que estemos expuestos a la necesidad de otros. ¿Para qué? Para que nos sensibilicemos, para que no te endurezcas. Mantenemos buenas relaciones los unos con los otros para que podamos darnos el beso santo, es decir, saludarnos con amor. Aquí en Torreón no es característico de esto, pero te vas a la Ciudad de México y es común que la gente se salude de beso. Yo vengo de la Ciudad de México, sigo siendo chilango, no se me va a quitar. Y una de las costumbres con las cuales todavía cargo, ahora menos, es saludar de beso. Lo cual no se hace aquí, no es costumbre, no es cultural. Pero una buena costumbre dentro de la iglesia es esta: salúdate de beso, salúdate de abrazo. Es que yo no soy hipócrita. No se trata de hipocresía, se llama de obediencia. Si tú no fomentas el amor, te vas a convertir en un témpano de hielo, emocionalmente hablando. No te imagino evitando el abrazo y el beso. Pero sí corriendo a los brazos del Señor y abrazarlo.
en aquel día final. Es una incongruencia, ¿no? Es una contradicción de tu carácter. Oh, no, porque no se bañó, huele feo. Ah, pero sí, Señor, corro a tus brazos. Tú eres el que huele feo, Cristo, ¿no? Él te recibe y te abraza. Hermanos, después de la pandemia se incrementó inmensamente el porcentaje la falta de abrazos y la falta de contacto físico. Somos seres humanos sociales. Los hijos ya no abrazan a los padres. Los padres ya no abrazan a los hijos. Los hermanos no se abrazan. Dentro de la iglesia un buen ejercicio es este. Porque aquí lo dice, no lo estoy inventando yo. Aquí está la expresión. Esto hace que una iglesia se fortalezca, una iglesia crezca. Si tú no quieres ser abrazado, el problema no es la iglesia, eres tú. Revísate, porque hay algo que está mal en tu corazón. Esto que hacemos en la iglesia es un pequeño adelanto, un pequeño ejercicio de lo que haremos en el cielo. No te imagino llegando al cielo todo aislado, todo apartado. No te imagino eso. Con cubrebocas. No te imagino. Hoy es el día que el Señor ha previsto para que empieces a practicar, a desplegar, a utilizar todas las herramientas que el Señor ha dado para que ejercites tu vida cristiana. Así crece la iglesia, hermanos, con una honestidad, con una franqueza y con expresiones de amor. Y leemos la palabra de Dios en el 27. Les encargo solemnemente por el Señor que les sea leída esta carta a todos los hermanos. Aquí indicando que los autores estaban conscientes antes de estar comunicando la palabra de Dios y de que toda la iglesia debía leer esta palabra, la necesidad de comprender, de entender, de estar aquí y poner todos mis pensamientos y sentimientos y sentidos abocados a la palabra de Dios, no estar dormido, no estar pensando en otro lugar. Hoy es el día, aquí es el momento para poner atención, para ser expuesto mis pensamientos a la palabra de Dios. Así que no les extrañe si los jalo y los abrazo, Luego la última parte concluye donde empezó, con gracia y paz. Menciona el Dios de paz y luego concluye: la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hermanos, es apropiado que la carta empiece y termine con gracia, puesto que la vida cristiana empieza y continúa y concluye con y por la gracia de Dios. Es una bendición, hermanos, estar aquí. Es una bendición iniciar el año renovando los votos, las intenciones, los deseos de decir: Señor, permíteme habitar en tu casa todos los días de mi vida. Es un gozo, es una alegría el que te sientas incómodo y digas: ¡ay! Porque es la palabra de Dios la que está alineando tus pensamientos y emociones a la imagen de Cristo. Ya lo dijimos en la mañana: qué gozo, qué alegría, qué regocijo que cuando el Señor venga, vea en tus ojos el carácter de Cristo. Qué bendición que cuando Jesucristo venga, vea las emociones de su Hijo Jesucristo en ti. Qué alegría, qué aplauso, qué regocijo que cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, te vea a ti y se vea reflejado su imagen en ti. Hermanos, este es el día, este es el momento para reafirmar mi deseo y mi intención de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, de despojarme del viejo hombre que todavía habita en mí y correr la carrera con libertad, con firmeza, con determinación. Es una bendición, hermano, hermana, que tú seas expuesto a la palabra de Dios,
para que no sigas en tu pecado y en tu error. Es una bendición que tú seas expuesto a la palabra de Dios para que el Señor reafirme y te anime a seguir buscando al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos exhortas, nos animas, nos confortas, nos confrontas a corregir lo que está mal en nosotros, a afirmar lo que hemos estado haciendo bien, a animarnos independientemente de las circunstancias. Señor, te suplicamos y te rogamos que corrijas lo deficiente en nuestros corazones, que corrijas lo que falta a la fe de cada uno de nosotros, que habilites nuestras mentes, cuerpos y corazones para dar un servicio honesto, pronto, fiel, constante, dentro de la iglesia y fuera de ella, Señor. Transfórmanos, Padre, a tu imagen y semejanza, para que cuando tú vengas en aquel día final, nos digas, bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gracias por tu palabra, que es ese martillo que quebranta la piedra. Gracias por tu palabra, que es nuestra regla de fe y conducta, que nos anima y nos alinea a tus principios y mandatos. Señor, te suplico y te ruego que rindas nuestra mente y corazón. Venzas el pecado que aún habita en nosotros y reines en nosotros para tu gloria y tu honra. Te bendecimos y te honramos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.